Dicen don Paco. Tengo 73 años y pensé que ya había visto todo en esta vida. Me equivoqué. Hoy descubrí que el dolor puede llegar cuando menos lo esperas, como un terremoto que destruye todo lo que creías seguro. Había salido temprano al mercado de San Juan, como hago cada martes desde que María murió hace 5 años. Necesitaba jitomates para el caldo que preparo los miércoles, y doña Esperanza siempre me guarda los más frescos cuando llego antes de las 9. Caminé despacio por las calles de nuestro barrio, saludando a los vecinos, sintiendo el sol matutino en mi rostro arrugado. A mis años, uno aprende a valorar estos momentos simples. Llevaba 2 bolsas del mercado cuando doblé la esquina hacia mi casa. Bueno, la casa donde he vivido 40 años, la casa que construí ladrillo por ladrillo, con mis propias manos cuando era joven y fuerte. La casa donde crié a Carmen, donde María y yo compartimos tantos años de felicidad y también de penas. Desde que enviudé, vivo allí con mi hija y su esposo Ricardo, porque Carmen insistió en que no debía estar solo a mi edad. Pero algo estaba mal, muy mal. Escuché el ruido antes de ver nada. Un sonido terrible, como si el mundo se estuviera desplomando. Martillazos, gritos, el estruendo de piedras cayendo al suelo. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y las bolsas del mercado me pesaron como si llevara rocas en lugar de verduras. Cuando llegué a la puerta de mi casa, no podía creer lo que veían mis ojos. Había polvo blanco por todas partes, flotando en el aire como fantasmas. Trozos de ladrillo y pedazos de cemento estaban esparcidos por el jardín delantero que María cuidaba con tanto amor. Y el ruido, Dios mío, el ruido era ensordecedor. Entré corriendo, las bolsas cayeron de mis manos, los jitomates rodaron por el suelo. Y entonces vi lo impensable. Mi habitación, la habitación donde dormí con María durante 35 años de matrimonio, la habitación donde ella murió tomando mi mano, ya no existía. La pared que separaba mi dormitorio de la sala había desaparecido completamente. Ricardo estaba parado en medio de los escombros, dirigiendo a 2 hombres que no conocía. Llevaban cascos amarillos y camisetas sudadas, y golpeaban lo que quedaba de mis paredes con martillos enormes. Mi yerno me vio llegar y sonrió. Esa sonrisa que ahora sé que era de desprecio puro. «Ricardo, ¿qué está pasando aquí?», grité, pero mi voz se perdió entre el ruido de los martillos. «¡Paren! ¡Paren ahora mismo!». Él se acercó a mí con esa forma de caminar que siempre me había molestado, como si fuera el dueño del mundo. Ricardo es un hombre de 40 años, más alto que yo, con brazos fuertes de tanto trabajar en la construcción. Siempre ha hablado demasiado fuerte y siempre ha creído que tiene derecho a todo. «Necesitamos más espacio, viejo», me dijo, y la forma en que pronunció la palabra «viejo» me dolió más que cualquier golpe físico. «Carmen y yo hemos decidido agrandar la sala. Tus amigos van a venir a jugar cartas el domingo, ¿verdad? Pues ahora tendrán muchísimo espacio». «¿Mi habitación?», logré susurrar, mirando hacia donde solía estar mi cama, el tocador de María, la fotografía de nuestra boda que colgaba junto a la ventana. Todo había desaparecido bajo una montaña de escombros. «Tu nueva habitación será el sofá de la sala», continuó Ricardo, señalando hacia el pasillo con una sonrisa que me heló la sangre. «O mejor dicho, tu nueva cama será ese diván que está junto al baño. Es más cómodo de lo que parece, ya verás». En ese momento apareció Carmen, mi hija, mi única hija, la niña que cargué en brazos cuando aprendía a caminar, la que lloraba en mis hombros cuando tenía pesadillas. Llevaba un delantal lleno de polvo y tenía manchas blancas en el cabello negro
que heredó de su madre. «Papá, ya llegaste», me dijo, pero no me abrazó como siempre hacía. Se quedó junto a Ricardo, como formando un equipo contra mí. Queríamos terminar antes de que regresaras del mercado. «Carmen, ¿tú sabías de esto?», le pregunté, y mi voz sonó quebrada incluso para mí. «¿Sabías que iban a destruir mi habitación?». «Papá, tienes que entender», comenzó a decir mi hija, pero sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo. «Esta casa es muy pequeña para 3 adultos. Ricardo y yo necesitamos espacio para recibir a nuestros amigos, para hacer reuniones familiares. Tú solo usas esa habitación para dormir, y nosotros podemos usar toda esa área para actividades sociales». «¿Actividades sociales?», repetí, sintiendo como si me hubieran abofeteado. «Carmen, esa era mi habitación, la habitación donde tu madre...». «Basta con eso», me interrumpió Ricardo, acercándose más. «Siempre con lo mismo, siempre viviendo en el pasado. María ya murió, viejo. Es hora de que te adaptes a la realidad». Sentí que las piernas me temblaban, no por la edad, sino por la furia y la tristeza que se mezclaban en mi pecho como un huracán. «Pero ustedes no pueden, no tienen derecho». «¿Derecho?». Ricardo se rió y su risa resonó entre las paredes destruidas. «Mira a tu alrededor, don Paco. ¿Quién crees que paga la luz de esta casa? ¿Quién paga el agua, la comida, tus medicinas? Carmen y yo trabajamos todos los días para mantenerte, y tú vives aquí como un rey, ocupando la habitación más grande de la casa». «Papá, es verdad», añadió Carmen, y sus palabras me dolieron más que todo lo demás. «Nosotros pagamos todos los gastos. Tú solo tienes tu pequeña pensión, que no alcanza ni para tus medicamentos. Es justo que tengas un espacio más apropiado para tu situación». «Mi situación», repetí lentamente. «¿Y cuál es mi situación, Carmen?». «Eres nuestro invitado», dijo Ricardo antes de que mi hija pudiera responder. «Un invitado que no paga renta, que no contribuye con nada, que solo consume recursos. Los invitados no eligen las mejores habitaciones de la casa». Miré a los 2 hombres que seguían destruyendo lo que quedaba de mis paredes. Uno de ellos había encontrado el lugar donde María guardaba sus rosarios, y los estaba tirando al montón de basura junto con los pedazos de ladrillo. Quise correr a rescatarlos, pero mis piernas no me respondían. «Por favor», murmuré, «paren por un momento. Déjenme sacar mis cosas, las fotografías de María, sus rosarios». «No hay tiempo para sentimentalismos», dijo Ricardo, haciendo una seña a los trabajadores para que continuaran. «Estos muchachos cobran por hora y queremos terminar hoy. Además, tú tienes demasiadas cosas viejas. Es momento de que hagas una limpia general». Intenté caminar hacia donde estaban trabajando los hombres, pero Ricardo me puso una mano en el pecho y me empujó hacia atrás. No fue un empujón fuerte, pero a mi edad, cualquier movimiento brusco me desestabiliza. Me tambaleé y tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caer. «Tranquilo, abuelo», me dijo con esa sonrisa falsa que siempre usaba cuando había gente presente. «No queremos que te lastimes, mejor ve a sentarte en tu nueva cama y descansa un rato». «No soy tu abuelo», le grité, y fue la primera vez en 5 años que le alcé la voz. «Y esta es mi casa». La sonrisa desapareció de su rostro. «¿Tu casa? ¿De verdad? ¿Y dónde están los papeles que lo demuestren? Porque que yo sepa, Carmen y yo pagamos todo aquí. Los impuestos, los servicios, la comida. Tú eres solo un viejo que vive de la caridad de su hija». «Ricardo, por favor», intervino Carmen, pero su voz sonaba más preocupada por la escena que estábamos haciendo que por mis sentimientos.
No hables así a papá. ¿Y cómo quieres que le hable, Carmen? Con respeto se nace, no se mendiga. Tu padre tiene que entender cuál es su lugar en esta casa, y ese lugar no es dando órdenes o haciendo berrinches. Me quedé parado allí, viendo cómo extraños destruían 40 años de mi vida. Los golpes de martillo sonaban como latidos de un corazón gigantesco y enfermo. Cada pedazo de pared que caía se llevaba un recuerdo. Aquí María colgaba las fotografías de nuestros viajes a Puebla. Allí estaba el lugar donde ella oraba cada noche antes de dormir. En esa esquina guardábamos la cuna de Carmen cuando era bebé. Esto no está bien, dije finalmente, más para mí mismo que para ellos. ¿Sabes que no está bien?, me contestó Ricardo, acercándose tanto que pude oler el café en su aliento. Lo que no está bien es que un hombre de tu edad siga comportándose como un niño caprichoso. Carmen y yo hemos sido muy generosos contigo, don Paco. Te hemos dado un techo, comida, cuidados médicos, y tú nos pagas con quejas y resistencia. Uno de los trabajadores gritó algo desde el fondo de lo que había sido mi habitación. Había encontrado algo entre los escombros. Ricardo fue corriendo hacia allá y yo lo seguí, tropezando con los pedazos de ladrillo que cubrían el suelo. Y entonces lo vi. Asomándose entre los restos de la pared interior, había una esquina de metal oxidado. Algo que había permanecido oculto durante décadas. Algo que creí que nunca volvería a ver. Mi corazón se detuvo por un segundo y después comenzó a latir tan fuerte que pensé que Ricardo podría escucharlo. «Por favor, paren», grité con todas las fuerzas que me quedaban, corriendo hacia los trabajadores que seguían golpeando la pared. No saben lo que están destruyendo. Pero el hombre del casco amarillo me miró como si fuera un perro callejero que ladraba sin razón. Siguió golpeando con su martillo y cada golpe era como una puñalada en mi alma. Me acerqué más, tratando de agarrar el brazo del trabajador, pero él me apartó con facilidad. «Señor, por favor, no me haga trabajar más difícil», me dijo el hombre, limpiándose el sudor de la frente. Su yerno ya nos explicó todo. Tenemos que terminar antes del mediodía. «Ricardo», le grité a mi yerno, que estaba examinando esa esquina de metal que había aparecido entre los escombros. «Esta habitación tiene 40 años de historia. 40 años. Aquí nació Carmen. Aquí viví con María desde que nos casamos. No pueden destruir todo así, como si no valiera nada». Ricardo levantó la vista del metal oxidado y me miró con esa expresión de fastidio que conocía tan bien. «Don Paco, por favor. Son solo 4 paredes y un techo. No hay nada sagrado en eso». «¿Solo 4 paredes?» Sentí que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero no quería llorar delante de él. No quería darle esa satisfacción. «Ricardo, esta habitación es donde María y yo dormimos durante 35 años de matrimonio. Es donde ella me contaba sus sueños todas las noches, donde planificamos el futuro de Carmen, donde...» «Basta ya», me interrumpió, alejándose del metal y caminando hacia mí con pasos largos y amenazantes. «Estoy harto de escuchar siempre la misma historia. María por aquí, María por allá. ¿Sabes qué? María está muerta, don Paco. Muerta. Y los muertos no necesitan habitaciones». Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Me tambaleé hacia atrás, buscando apoyo en la pared. Pero ya no había pared donde antes estaba mi cómoda, donde María guardaba sus cremas para las manos y su perfume de violetas. «No hables así de mi esposa», logré decir, aunque mi voz sonaba quebrada. «No tienes derecho». «¿Derecho? Yo tengo todo el derecho del mundo. Soy quien mantiene esta casa,
soy quien paga para que tú puedas vivir con dignidad. Y si quiero convertir este cuarto en una sala de baile, lo hago. ¿Está claro? Carmen apareció en el umbral de lo que había sido la puerta de mi habitación, llevando una escoba y un recogedor. Mi hija, mi única hija, barría los pedazos de mi vida como si fueran basura común y corriente. Carmen, por favor, le dije, caminando hacia ella con las manos extendidas como cuando era niña y corría hacia mí después de una pesadilla. Habla con Ricardo. Explícale que esta habitación significa todo para mí. Explícale que aquí están todos mis recuerdos con tu madre. Mi hija se detuvo de barrer y me miró. Por un momento, solo por un momento, vi a la niña pequeña que solía sentarse en mis rodillas para que le leyera cuentos. Pero después endureció la expresión, igual que hacía su madre cuando tenía que dar malas noticias. Papá, los recuerdos no viven en las paredes, me dijo, y su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado esas palabras muchas veces. Los recuerdos viven aquí, se tocó el pecho, en el corazón. Mamá no está en esta habitación, papá. Mamá vive en nuestros corazones. Pero Carmen, aquí es donde ella. Papá, basta, me gritó, y fue como si me hubieran abofeteado. Carmen nunca me había gritado en toda su vida, ni siquiera cuando era adolescente rebelde. Tienes que parar de vivir en el pasado. Mamá murió hace 5 años. 5 años, papá. Y tú sigues hablando de ella como si fuera a regresar mañana por la mañana. Ella era tu madre, susurré, sintiendo cómo las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas arrugadas. Era la mujer más buena del mundo, la que te cuidó cuando tenías fiebre, la que te enseñó a hacer tortillas. Y también era la mujer que te enseñó a vivir en el pasado. Carmen arrojó la escoba al suelo con tanta fuerza que el mango se partió en dos. Siempre los mismos cuentos, siempre las mismas historias. Papá, nosotros tenemos una vida que vivir ahora, hoy, en el presente. Ricardo y yo necesitamos espacio para nuestros amigos, para nuestras reuniones, para nuestro matrimonio. ¿Y yo qué?, pregunté, y mi voz sonó tan pequeña que casi no me reconocí. ¿Dónde quedo yo en su vida presente? Ricardo se acercó desde atrás y puso su mano en el hombro de Carmen, como protegiéndola de mí. Tú tienes tu lugar, don Paco. Tu lugar es ser agradecido por lo que te damos y no causar problemas. Yo construí esta casa, dije, señalando las paredes que aún quedaban en pie. Yo puse cada ladrillo con mis propias manos. Trabajé dobles turnos en la fábrica durante 10 años para poder comprar este terreno. Esta era la casa de mis sueños, la casa que María... Otra vez María. Ricardo levantó las manos al aire como si estuviera rogando paciencia al cielo. Carmen, tu padre está obsesionado con una mujer muerta. Esto no es saludable, para él ni para nosotros. No está obsesionado, murmuré, pero mi voz se perdió entre el ruido de los martillos que habían vuelto a empezar. Solo la amaba. ¿La amaba? Perfecto. Ámenla todo lo que quieran, pero en silencio y sin molestar a los vivos. Ricardo hizo una seña a los trabajadores para que continuaran golpeando. Estos muchachos tienen que terminar hoy porque mañana tengo otros trabajos para ellos. Y Carmen y yo tenemos invitados este sábado para una carne asada. Queremos que vean nuestra sala nueva y amplia. Me acerqué a uno de los trabajadores que estaba rompiendo lo que quedaba de la pared donde María colgaba su rosario todas las noches. Por favor, señor, le dije, tomándolo suavemente del brazo. Solo déjeme sacar algunas cosas de valor sentimental. Mis fotografías, los rosarios de mi esposa, la Biblia que... Oiga, don. El hombre se zafó de mi mano con brusquedad.
Ya le dije que no me haga el trabajo más difícil. Usted háblelo con su yerno. Yo solo hago lo que me pagaron por hacer. ¿Cuánto te está pagando?, le pregunté desesperadamente. Yo te pago el doble si paras ahora mismo. El hombre se rió, mostrando una sonrisa llena de dientes de oro. ¿Usted, don? ¿Con qué dinero? Su yerno ya me explicó que usted vive de la caridad. Ricardo había escuchado nuestra conversación y se acercó con esa sonrisa cruel que cada día odiaba más. ¿Le vas a pagar el doble, don Paco? ¿Con cuáles de tus millones? Tengo mi pensión, dije, aunque sabía que sonaba patético incluso para mí. Puedo pagarle en mensualidades. Tu pensión. Ricardo se rió tan fuerte que Carmen también sonrió. Tu pensión que no alcanza ni para tus pastillas para la presión. Don Paco, por favor, no se haga el ridículo delante de estos señores. Me quedé allí parado, viendo cómo destrozan la pared donde María escribió «Te amo, Francisco», con lápiz labial el día de nuestro 10º aniversario. Nadie más sabía de esa escritura secreta, solo yo. Y ahora estaba desapareciendo bajo los golpes de martillo de un extraño que cobraba por horas. «Carmen», le dije a mi hija, acercándome a ella una vez más. «Te ruego, por el amor que le tenías a tu madre, que pares esto, solo por hoy. Dame tiempo de sacar nuestras cosas importantes, las fotografías de tu bautizo, los documentos». Carmen se alejó de mí, refugiándose junto a Ricardo como si yo fuera un peligro. «Papá, ya te dije que los recuerdos importantes están en el corazón, no en las cosas viejas. Además, ya revisamos todo antes de que llegaras. Las fotografías importantes las guardamos en una caja que está en nuestro closet». «¿Las revisaron? ¿Sin preguntarme?» «Claro que las revisamos», dijo Ricardo con orgullo. «No íbamos a tirar nada valioso. Guardamos como 20 fotografías de las mejores y el resto, bueno, el resto eran puras repeticiones. ¿El resto?» Sentí que el mundo se movía bajo mis pies. «¿Qué hicieron con el resto?» Carmen señaló hacia una bolsa de basura negra que estaba junto a la puerta. «Papá, tenías cientos de fotografías iguales. No podemos guardar todo». Me acerqué corriendo a la bolsa de basura, tropezando con los escombros. La abrí con manos temblorosas y vi las fotografías de toda mi vida mezcladas con cáscaras de huevo y restos de comida. Allí estaba María, el día que nos conocimos en la feria de Xochimilco. Allí estaba Carmen dando sus primeros pasos. Allí estaban las Navidades, los cumpleaños, los domingos en el parque. «Estas no son repeticiones», grité, sacando puñados de fotografías mojadas y manchadas. «Esta es mi vida entera». «Papá, por favor no hagas una escena», me dijo Carmen, mirando hacia los trabajadores que habían dejado de golpear para observar el espectáculo. «Es vergonzoso». «¿Vergonzoso? ¿Vergonzoso es tratar de salvar los recuerdos de mi esposa muerta?» Ricardo se acercó y me quitó las fotografías de las manos. «Vergonzoso es que un hombre de su edad se comporte como un niño berrinchudo. Mire nada más cómo se está portando don Paco. ¿Qué van a pensar estos trabajadores? No me importa lo que piensen». Por primera vez en años sentí rabia verdadera corriendo por mis venas. «Me importa lo que ustedes están haciendo con la memoria de María». «La memoria de María no está en unos papeles viejos», me gritó Ricardo de vuelta. «La memoria de María está siendo una carga económica para esta familia». Se hizo un silencio terrible. Hasta los trabajadores dejaron de hacer ruido. Carmen se llevó las manos a la boca, pero no para defenderme, sino porque su esposo había dicho en voz alta lo que ella pensaba en silencio. «Una carga económica», repetí lentamente. «Así es como me ven». «Papá», comenzó Carmen,
pero no sabía cómo continuar. No, está bien, dije, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Ahora entiendo. Soy una carga económica que ocupa demasiado espacio. No dijimos eso, murmuró Carmen, pero sus ojos no se encontraron con los míos. ¿Sabes qué, don Paco? Ricardo se acercó más, hablándome como si fuera un niño travieso. Si no le gusta cómo manejamos las cosas en nuestra casa, siempre puede buscar otro lugar donde vivir. Hay asilos muy bonitos en esta ciudad, lugares donde los viejitos pueden hablar de sus recuerdos todo el día con otros viejitos que entienden. ¿Me estás amenazando con correrme? No lo estoy amenazando con nada. Solo le estoy recordando que usted vive aquí porque nosotros se lo permitimos. Y si va a estar causando problemas cada vez que queremos hacer mejoras en nuestra casa, pues tal vez sería mejor para todos que buscara un lugar más apropiado para su situación. Carmen finalmente habló, pero no para defenderme. Papá, Ricardo no quiere decir eso. Pero tienes que entender que esta situación no puede seguir así. No puedes estar peleando cada vez que queremos hacer cambios en la casa. Cambios en la casa. Destruyeron mi habitación sin preguntarme. Porque sabíamos que ibas a poner peros. Carmen levantó la voz y vi en sus ojos la misma frialdad que había visto en los ojos de Ricardo. Siempre pones peros a todo. Cuando quisimos cambiar la sala, pusiste peros. Cuando quisimos redecorar la cocina, pusiste peros. Nunca estás contento con nada. Carmen, esa sala la compramos María y yo cuando tú tenías 5 años. Esa cocina la diseñó tu madre según sus necesidades. Eso fue hace décadas, papá. Las cosas cambian. La gente cambia. No todo puede quedarse igual para siempre. Me di cuenta, en ese momento, mirando el rostro enojado de mi hija, que había perdido algo más que una habitación. Había perdido el respeto de Carmen. Había perdido mi lugar en su corazón. Me había convertido en un estorbo, en un problema que resolver, en una carga económica que ocupaba demasiado espacio. Está bien, dije finalmente, con una voz que ya no reconocía como mía. Está bien, Carmen, hagan lo que quieran con la casa. Carmen pareció aliviada. Papá, vas a ver que cuando esté terminado te va a gustar. Vas a tener tu espacio en la sala y nosotros vamos a tener más lugar para sus actividades sociales. Terminé la frase por ella. Para su vida presente. Exacto, dijo Ricardo, sonriendo como si hubiera ganado una batalla. Finalmente está empezando a entender. Los trabajadores habían vuelto a su labor, golpeando los últimos pedazos de pared que quedaban en pie. Pero ahora había algo diferente. Estaban golpeando más cerca de esa esquina de metal oxidado que había aparecido entre los escombros, y Ricardo estaba observando cada movimiento que hacían. Me alejé hacia el pasillo, donde estaba el diván que ahora sería mi cama. Me senté pesadamente, sintiendo cómo mis huesos crujían con el movimiento. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo recé. María, susurré tan bajo que nadie pudiera oírme. Si me estás escuchando desde donde estés, por favor ayúdame. No sé qué hacer. Tu hija me ve como un estorbo y su esposo me trata como si fuera un mendigo. Ayúdame a encontrar dignidad en este momento. Ayúdame a encontrar justicia. Cuando abrí los ojos, Ricardo estaba parado junto a los trabajadores, examinando esa esquina de metal con una expresión que no había visto nunca en su rostro, una expresión de codicia pura, y en ese momento supe que mi oración iba a ser respondida de una manera que ninguno de nosotros esperaba. El ruido de los martillos cambió.
Ya no era el sonido seco del cemento rompiéndose, sino algo más metálico, como si estuvieran golpeando contra hierro. Uno de los trabajadores gritó algo que no pude entender desde mi lugar en el pasillo, pero vi como Ricardo se acercaba corriendo hacia ellos. ¿Qué encontraron?, le preguntó al hombre del casco amarillo, empujándome a un lado cuando intenté acercarme también. «Hay algo aquí, jefe», respondió el trabajador, limpiándose el sudor de la frente con la manga de su camisa. Algo grande de metal, como enterrado en la pared. Ricardo tomó uno de los martillos más pequeños y comenzó a golpear él mismo los ladrillos que rodeaban esa esquina metálica. Con cada golpe, más metal quedaba al descubierto. Era viejo, muy viejo, con manchas de óxido que hablaban de décadas oculto detrás de esa pared. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Reconocía esa superficie metálica rugosa, esa forma rectangular que emergía lentamente de entre los escombros. Era algo que creí que nunca volvería a ver, algo que había mantenido en secreto durante más de 40 años. «Don Paco», me gritó Ricardo sin dejar de golpear, «¿usted sabía que había esto aquí?» Yo, «No sé de qué hablas», mentí, pero mi voz sonó tan nerviosa que hasta Carmen me miró con sospecha. «No me mienta». Ricardo dejó caer el martillo y se acercó a mí con esa expresión que ponía cuando estaba realmente enojado. «Esta es una caja fuerte antigua empotrada en la pared de su habitación. Y usted me va a decir que no sabía nada». Los dos trabajadores habían dejado de golpear y observaban la escena con curiosidad. Carmen se había acercado también, mirando el metal oxidado que ahora era claramente reconocible como la esquina de una caja fuerte vieja, de esas que se usaban décadas atrás. «Siga golpeando», le ordenó Ricardo al trabajador más joven. «Quiero ver qué tan grande es esta cosa». «No», grité, corriendo hacia ellos y tratando de agarrar el martillo. «No la toquen, por favor». Ricardo me empujó tan fuerte que caí al suelo. Mis rodillas golpearon contra los pedazos de ladrillo. El dolor me subió por toda la espalda. Pero lo que más me dolía era la humillación de estar tirado en el suelo como un perro mientras mi propia familia me miraba sin hacer nada por ayudarme. «Papá». Carmen corrió hacia mí, pero no para ayudarme a levantarme, sino para preguntarme, «¿Es verdad? ¿Sabías que había una caja fuerte ahí?» «Carmen, ayúdame a pararme», le dije, extendiendo mi mano hacia ella. Pero Ricardo se interpuso entre nosotros. «Primero responda la pregunta, don Paco. ¿Sabía o no sabía que había una caja fuerte en esa pared?» Me quedé sentado en el suelo, rodeado de escombros de mi vida destruida, mirando hacia arriba a este hombre que me trataba como si fuera un criminal. Durante 40 años había guardado ese secreto. Durante 40 años había vivido sabiendo que ahí estaba, esperando el momento adecuado. Nunca pensé que ese momento llegaría así. Sí, admití finalmente. Sí sabía. El silencio que siguió fue peor que todos los gritos anteriores. Ricardo me miraba con una expresión que nunca había visto en su rostro, una mezcla de codicia y rabia que me dio miedo. Carmen tenía la boca abierta, como si acabara de descubrir que su padre era un extraño completo. «¿Desde cuándo?», preguntó Ricardo, hablando muy despacio, como si estuviera tratando de controlar su temperamento. «Desde siempre», susurré. «La instalé cuando construí la casa». «¿La instaló?». Carmen se arrodilló junto a mí, pero no para consolarme, sino para interrogarme. «Papá, ¿por qué nunca nos dijiste que había una caja fuerte en la casa?» «Porque es mía», dije, tratando de sonar firme, a pesar de que seguía sentado en el suelo como un anciano indefenso.
Es mi propiedad privada. Ricardo se rió, pero su risa sonó peligrosa. Su propiedad privada. Qué interesante. Se acercó más, agachándose hasta quedar a mi altura. ¿Y qué tiene ahí adentro, don Paco? ¿Sus ahorros secretos? ¿El dinero que ha estado escondiendo mientras nosotros pagamos todos sus gastos? No es dinero. Mentí otra vez, aunque sabía que mi cara me delataba. Mentira. Ricardo se puso de pie de un salto. Por eso nunca quiere contribuir con los gastos de la casa. Por eso siempre dice que su pensión no le alcanza para nada. Porque tiene dinero escondido en una caja fuerte secreta. Ricardo, por favor, comenzó Carmen, pero su esposo la interrumpió. No, Carmen, tu padre nos ha estado mintiendo durante años, viviendo como un pobre mientras tenía quién sabe cuánto dinero escondido en la pared. Ricardo comenzó a caminar en círculos, como un animal enjaulado. Por eso no quería que rompiéramos esa pared. No era por los recuerdos de María, era por su caja fuerte secreta. Carmen me ayudó finalmente a ponerme de pie, pero pude ver en sus ojos que también estaba furiosa conmigo. «Papá, ¿es verdad? ¿Tienes dinero guardado ahí mientras nosotros hemos estado pagando todo?» «Carmen, no es lo que ustedes piensan». «¿Entonces qué es?», me interrumpió Ricardo. «Explíquenos qué es, don Paco. Porque desde aquí se ve exactamente como una caja fuerte llena de dinero que usted ha estado escondiendo de su propia familia». Los trabajadores habían vuelto a golpear la pared y ahora podíamos ver casi toda la caja fuerte. Era más grande de lo que Ricardo había imaginado al principio, casi del tamaño de un horno pequeño. Tenía una rueda de combinación en el centro y se veía sólida, muy sólida, a pesar de los años. «Paren de golpear», les gritó Ricardo a los trabajadores. «Ya terminaron con la pared. Ahora tenemos que sacar esta cosa de aquí». «No van a sacar nada», dije, tratando de sonar autoritario, pero sabiendo que mi voz temblaba. «Esa caja fuerte es mía y nadie la va a tocar». Ricardo me miró como si acabara de decir la cosa más ridícula del mundo. «¿Suya? Don Paco, usted vive en nuestra casa, come nuestra comida, usa nuestra electricidad. Todo lo que está en esta casa es nuestro por derecho». «Esta no era su casa», grité, sintiendo cómo la rabia finalmente superaba al miedo. «Yo construí esta casa. Yo puse cada ladrillo, yo instalé cada tubería. Esta casa fue mía antes de que ustedes nacieran». «¿Fue suya?». Ricardo sonrió con crueldad. «¿Y dónde están los papeles que lo demuestren? ¿Dónde está la escritura? Porque que yo sepa, esta casa está a nombre de Carmen desde hace años». Carmen se movió incómoda junto a mí. «Papá, tú mismo dijiste que era mejor poner la casa a mi nombre por los impuestos, ¿recuerdas? Dijiste que sería más fácil para los trámites cuando tú ya no estuvieras». «Sí, pero eso no significa...». «Eso significa exactamente lo que usted piensa que significa», me interrumpió Ricardo. «Esta casa es de Carmen, legalmente, oficialmente y en todos los sentidos que importan. Y todo lo que está en esta casa, incluyendo esa caja fuerte, también es de Carmen». «Eso no es verdad». Mi voz se quebró, sonando desesperada incluso para mí. «Esa caja fuerte la instalé yo, con mis propias manos, mucho antes de que Carmen se casara contigo. Mucho antes de que ustedes existieran en mi vida». «Pero está en nuestra casa», dijo Carmen suavemente, y esas palabras me dolieron más que todos los gritos de Ricardo juntos. «Papá, si tienes dinero ahí adentro, dinero que podrías haber usado para ayudar con los gastos de la casa. No tienen idea de lo que hay ahí adentro», grité, caminando hacia la caja fuerte y poniéndome delante de ella como si fuera un guardián. «Y no tienen derecho a saberlo».
Ricardo se acercó lentamente, con esa sonrisa que me daba escalofríos. Don Paco, voy a ser muy claro con usted. Usted va a abrir esa caja fuerte ahora mismo, o va a empacar sus cosas y largarse de nuestra casa hoy mismo. ¿Me estás amenazando? No lo estoy amenazando, le estoy dando opciones. Ricardo se cruzó de brazos, mirándome como si fuera un insecto molesto. Opción 1. Abre la caja fuerte y compartimos lo que hay adentro como una familia civilizada. Opción 2. No la abre y se va a buscar otro lugar donde vivir. Ricardo. Carmen murmuró, pero no sonaba como si estuviera protestando, sino más bien como si estuviera considerando las opciones. ¿Carmen? La miré con desesperación. ¿Vas a permitir que tu esposo me amenace así? Mi hija evitó mi mirada. Papá, si realmente tienes dinero ahí y nosotros hemos estado luchando para pagar todos los gastos de la casa. No saben lo que hay ahí, repetí, sintiendo pánico real por primera vez en años. Podría ser cualquier cosa, papeles importantes, documentos, recuerdos. ¿Recuerdos que necesitan estar en una caja fuerte? Ricardo se rió. ¿Qué clase de recuerdos son tan valiosos que necesitan estar encerrados detrás de una combinación secreta? Uno de los trabajadores carraspeó. ¿Quieren que sigamos trabajando o qué? Porque si van a estar discutiendo familia, mejor nos pagamos y nos vamos. No se vayan, dijo Ricardo rápidamente. Quédense. Vamos a necesitar ayuda para sacar esta caja fuerte de la pared. No van a tocar esa caja fuerte, me interpuse entre los trabajadores y la caja, abriendo los brazos como si pudiera detenerlos físicamente. Ricardo me agarró del brazo y me jaló hacia un lado con tanta fuerza que casi me vuelve a tirar al suelo. Don Paco me está colmando la paciencia. O abre esa caja ahora mismo, o llamamos a un cerrajero para que la abra por nosotros. No pueden hacer eso. Es ilegal. Es robo. ¿Robo? Ricardo se rió tan fuerte que los trabajadores también sonrieron. ¿Cómo va a ser robo si está en nuestra casa? ¿Cómo va a ser robo si usted vive aquí de nuestra caridad? Carmen finalmente habló y su voz sonaba más firme de lo que había sonado en toda la mañana. Papá, Ricardo tiene razón. Si hay algo valioso en esa caja fuerte, algo que podría ayudar con los gastos de la familia, no puedes guardártelo solo para ti. ¿Solo para mí? La miré con incredulidad total. Carmen, soy tu padre. Todo lo que tengo es para ti también. Entonces ábrela, dijo Ricardo inmediatamente. Si todo lo que tiene es para Carmen también, entonces no hay problema en que veamos qué hay adentro. Me quedé allí parado, mirando la caja fuerte que había guardado mis secretos durante 40 años. Sabía que si la abría, mi vida cambiaría para siempre. Pero también sabía que si no la abría, perdería el único hogar que me quedaba. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. No hay tiempo para pensar, respondió Ricardo. Los muchachos cobran por horas, Carmen tiene que preparar la comida, y yo tengo cosas que hacer. Decide ahora, don Paco. ¿Abre la caja o se va de la casa? ¿Y si no hay dinero adentro? Pregunté desesperadamente. ¿Y si son solo papeles viejos, documentos sin valor? Ricardo me miró con desconfianza. ¿Por qué guardaría papeles sin valor en una caja fuerte? Podrían ser documentos importantes para mí, pero sin valor monetario para ustedes. Si no tienen valor monetario, entonces no hay problema en que los veamos, dijo Carmen. Papá, estás actuando como si tuvieras algo que esconder. No tengo nada que esconder. Entonces ábrela, insistió Ricardo, acercándose tanto que pude oler el sudor en su camisa de trabajo. Ábrela ahora mismo. Miré hacia los trabajadores
que nos observaban como si fuéramos un programa de televisión entretenido. Miré hacia Carmen, que me miraba con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Miré hacia Ricardo, que me miraba con codicia pura. No, dije finalmente, no voy a abrirla. El rostro de Ricardo se puso rojo de rabia. ¿No? No. Es mi propiedad privada, instalada por mí, con mis propias manos, en la casa que yo construí. Y no tienen derecho a forzarme a abrirla. Ricardo caminó hacia donde estaban las herramientas de los trabajadores y tomó una almádana grande, de esas que se usan para romper concreto. La levantó por encima de su cabeza y la bajó con toda su fuerza contra la rueda de combinación de la caja fuerte. El ruido fue ensordecedor. La almádana rebotó sin hacer ningún daño significativo a la caja, pero la vibración se sintió en toda la casa. «¡Para!», le grité corriendo hacia él. «Vas a romper lo que hay adentro. Si no me dice la combinación, voy a seguir golpeando hasta que esta cosa se abra». Ricardo levantó la almádana otra vez. «¡Ricardo, para!», gritó Carmen finalmente. «Puede haber cosas frágiles ahí adentro». Te preocupas por las cosas frágiles de tu padre, pero no te preocupas porque nos haya estado mintiendo durante años. Ricardo no bajó la almádana. Carmen, tu padre ha estado viviendo aquí como un pobre, haciéndonos creer que no tiene nada, mientras tenía quién sabe qué guardado en esta caja secreta. No saben lo que hay ahí, grité otra vez, desesperado. Podrían ser solo documentos personales. Documentos personales que valen la pena esconder en una caja fuerte por 40 años. Ricardo golpeó la caja otra vez, y esta vez pude ver que había hecho una pequeña abolladura en el metal. «Don Paco, le doy 10 segundos para que me dé la combinación, o sigo golpeando hasta que esta cosa se abra. No puedes hacerme esto». Mi voz sonaba patética, incluso para mí. «Soy tu suegro. Soy el padre de tu esposa. Usted es un mentiroso que vive en nuestra casa». Ricardo levantó la almádana más alto. 5 segundos. Carmen se acercó a mí y me tomó de la mano. Por un momento pensé que finalmente iba a ponerse de mi lado, pero entonces habló. «Papá, por favor, solo ábrela. Si no hay nada malo ahí adentro, no hay problema. Pero si sigues resistiéndote, vas a hacer que Ricardo piense que estás escondiendo algo terrible. Carmen, esa caja fuerte contiene». «¡Tiempo!», gritó Ricardo, y bajó la almádana con toda su fuerza. Esta vez el golpe sonó diferente, más hueco. La rueda de combinación se había doblado un poco, y pude ver que el metal alrededor de la cerradura estaba comenzando a ceder. «Para, por favor», le supliqué, corriendo hacia él y tratando de quitarle la herramienta. «Te digo que pares». Ricardo me empujó tan fuerte que esta vez sí caí al suelo y no pude levantarme inmediatamente. Mi cadera izquierda había golpeado contra un pedazo de concreto y el dolor me subía por toda la espalda. «Don Paco», me dijo Ricardo, parado sobre mí con la almádana todavía en las manos, «esta es su última oportunidad. Me da la combinación ahora, o abro esta caja a golpes y se larga de la casa sin nada más que la ropa que lleva puesta». Cerré los ojos y pensé en María. Pensé en todos los sacrificios que habíamos hecho durante años para poder guardar lo que había en esa caja fuerte. Pensé en todas las noches que nos habíamos quedado sin cenar para ahorrar cada peso. Pensé en todos los planes que habíamos hecho, todas las esperanzas que habíamos depositado en ese secreto. Y pensé en lo que María me diría si estuviera aquí ahora, viendo a nuestra hija permitir que su esposo me humillara así en el suelo de nuestra propia casa. «La combinación», dije finalmente, con la voz más quebrada que había sonado en toda mi vida.
Es 0215071983. Ricardo sonrió, y esa sonrisa me dio más miedo que todos sus gritos juntos. Perfecto, don Paco. Sabía que iba a entrar en razón. Ricardo se dirigió hacia la caja fuerte con una expresión de triunfo en el rostro que me hizo sentir náuseas. Comenzó a girar la rueda de combinación lentamente, pronunciando cada número en voz alta como si fuera una ceremonia religiosa. 0, 2, 1, 5. Mientras él manipulaba la combinación que acababa de entregarle, yo me las arreglé para sacar discretamente mi teléfono celular del bolsillo del pantalón. Carmen y los trabajadores estaban tan concentrados observando a Ricardo que nadie notó cuando marqué el número de emergencias. Buenas tardes, susurré al auricular, tratando de mantener la voz lo más baja posible. Necesito reportar un delito en progreso. ¿Cuál es su emergencia, señor?, respondió una voz femenina y profesional. Están destruyendo mi propiedad sin mi consentimiento, murmuré, volteando ligeramente para que mi voz no llegara hasta donde estaba Ricardo. Y están tratando de abrir mi caja fuerte por la fuerza. ¿Está usted en peligro inmediato, señor? Miré hacia Ricardo, que seguía forcejeando con la combinación, maldiciendo porque no conseguía abrirla al primer intento. Sí, creo que sí. Me empujaron al suelo, destruyeron mi habitación y me están amenazando con echarme de mi casa si no les permito robar mis pertenencias. ¿Cuál es su dirección, señor? Le di la dirección mientras Ricardo gritaba de frustración porque había introducido mal algún número y tenía que empezar de nuevo con la combinación. Muy bien, señor Herrera. Tenemos 2 unidades en camino. Por favor, manténgase seguro y no confronte a los agresores hasta que llegue nuestra ayuda. Corté la llamada justo cuando Ricardo se daba cuenta de que no había conseguido abrir la caja fuerte. La combinación no funciona, me gritó, volteándose hacia mí con el rostro rojo de rabia. Me dio números equivocados, viejo mentiroso. Te di la combinación correcta, le respondí, guardando el teléfono rápidamente. Pero esa caja tiene 40 años. A veces hay que intentar varias veces hasta que la cerradura responde bien. Carmen se acercó a su esposo. Ricardo, déjame intentar a mí. Tal vez tienes los dedos demasiado gruesos para esa rueda tan pequeña. No es por mis dedos. Ricardo le dio una patada a la pared. Es porque este viejo me está dando números falsos. Los números son correctos, insistí, tratando de sonar tranquilo mientras por dentro rezaba para que la policía llegara antes de que lograran abrir la caja. Es 0215071-983, la fecha en que María y yo nos casamos. Carmen se puso en cuclillas frente a la caja fuerte y comenzó a girar la rueda con más cuidado que su esposo. Papá, ¿por qué elegiste esa fecha como combinación? Porque era el día más importante de mi vida, respondí, y por primera vez en toda la mañana mi voz sonó firme. El 15 de julio de 1983, el día que tu madre me dijo que sí delante del altar de San José. Ricardo se movía de un lado a otro como un animal enjaulado. ¿Y por qué es tan importante que guardaran algo el día de su boda? ¿Qué hay ahí adentro que tiene que ver con su matrimonio? Eso lo sabrás cuando se abra la caja, le dije, sintiendo una extraña calma descender sobre mí. Sabía que la policía venía en camino, y sabía que cuando esa caja se abriera, todo iba a cambiar para siempre. Carmen siguió trabajando con la combinación, girando la rueda hacia la derecha y hacia la izquierda, siguiendo la secuencia que le había dado. Después de varios minutos, escuchamos un clic suave pero distintivo. «Ya está», gritó Carmen poniéndose de pie de un salto.
La combinación funcionó. Ricardo corrió hacia la caja fuerte y jaló la manija pesada. La puerta se abrió lentamente, con un chirrido metálico que habló de décadas sin uso. Todos nos acercamos para ver qué había adentro. Incluso los trabajadores dejaron sus herramientas y se asomaron por encima de nuestros hombros. Dentro de la caja fuerte había varios sobres manila gruesos, algunos documentos enrollados con cintas rojas y una pequeña caja de terciopelo azul. Ricardo inmediatamente agarró uno de los sobres y comenzó a abrirlo con desesperación. «¡Documentos!», gritó, sacando papeles y más papeles, puras escrituras y papeles legales. «¿Dinero no hay?», preguntó uno de los trabajadores, claramente decepcionado. Ricardo seguía revisando los documentos, leyendo por encima con el ceño fruncido. Escrituras de propiedad, contratos, actas notariales. «Don Paco, esto no vale nada». «Para ustedes tal vez no vale nada», dije tranquilamente. «Pero para mí son los documentos más importantes de mi vida». Carmen tomó algunos de los papeles que su esposo había dejado caer. «Papá, ¿por qué guardabas estas escrituras en una caja fuerte? Nosotros ya tenemos los papeles de la casa». «¿Los tienen?», les pregunté, y no pude evitar sonreír un poco. «¿Están seguros de eso?». Ricardo había agarrado la pequeña caja de terciopelo y la había abierto. Dentro estaba el anillo de compromiso que le había dado a María, el mismo que ella había insistido en que guardáramos para Carmen cuando fuera mayor. Al lado del anillo había una carta escrita con la letra cuidadosa de María. ¿Una carta de amor? Ricardo leyó por encima y se rió con amargura. ¿Todo este drama por cartas de amor y papeles viejos? Ricardo, no hables así de las cosas de mi mamá, le dijo Carmen, quitándole la carta de las manos. En ese momento escuchamos el sonido de sirenas acercándose por la calle. Todos volteamos hacia la ventana y yo sentí como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. ¿Quién llamó a la policía?, preguntó Ricardo, mirando alrededor con suspicacia. Yo, admití, poniéndome de pie lentamente. Llamé para reportar la destrucción ilegal de mi propiedad y el intento de robo de mis pertenencias. ¿Robo? Ricardo se puso rojo de rabia. No es robo cuando está en nuestra casa. Eso lo van a decidir los oficiales, le respondí con más calma de la que había sentido en todo el día. Las sirenas se detuvieron frente a nuestra casa y pronto escuchamos golpes firmes en la puerta principal. Carmen fue a abrir y entraron dos policías uniformados. Uno era un hombre mayor, con cabello gris y una expresión seria, y el otro era más joven, con bigote negro y una libreta en la mano. «Buenos días», dijo el policía mayor. «Soy el oficial Martínez, y este es mi compañero, el oficial Gutiérrez. Recibimos una llamada sobre destrucción de propiedad y amenazas. ¿Quién es el señor Francisco Herrera?» «Soy yo», respondí, caminando hacia ellos a pesar de que todavía me dolía la cadera por la caída. «¿Usted fue quien hizo la llamada, señor?» «Sí, oficial. Estos señores destruyeron mi habitación sin mi consentimiento. Me amenazaron con echarme de la casa y trataron de abrir mi caja fuerte personal por la fuerza». Ricardo se acercó inmediatamente, con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería manipular a alguien. «Oficiales, esto es solo un malentendido familiar. Mi suegro está un poco confundido por la edad. Nosotros vivimos aquí, esta es nuestra casa, y solo estábamos haciendo algunas renovaciones». «¿Su casa?», preguntó el oficial Gutiérrez, sacando su libreta. «¿Pueden mostrarme los documentos de propiedad?» Carmen corrió hacia su habitación y regresó con una carpeta llena de papeles. «Aquí están, oficial. Esta casa está a mi nombre desde hace varios años».
El oficial Martínez revisó los documentos que Carmen le había entregado. Estos son contratos de arrendamiento, señora. No son títulos de propiedad. ¿Cómo? Carmen agarró los papeles y los revisó con confusión. Pero papá me dijo que la casa era mía. La casa nunca fue tuya, Carmen, dije suavemente. Te expliqué que era mejor que manejaras los trámites de arrendamiento porque yo ya estaba muy viejo para ocuparme de esos asuntos. Pero nunca te dije que eras la propietaria. Ricardo se puso pálido. ¿Arrendamiento? ¿De qué está hablando? Esta casa es de Carmen. No, Ricardo, continué, señalando hacia los documentos que habían sacado de mi caja fuerte. Esta casa y otras 3 propiedades en el barrio pertenecen al Fondo de Beneficencia Herencia de María, una organización sin fines de lucro que fundé hace 30 años con el dinero del seguro de vida de mi esposa. Los 2 oficiales se miraron entre sí. El oficial Gutiérrez se acercó a los documentos que estaban esparcidos por el suelo. ¿Estos son los papeles del fondo, señor? Sí, oficial. Todos están ahí. Las actas de constitución, los registros ante el gobierno, los títulos de propiedad de las casas que el fondo posee y los contratos de arrendamiento social que les permiten a familias necesitadas vivir en esas propiedades a cambio de servicios comunitarios. Carmen me miró con una expresión que nunca había visto en su rostro. Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué fondo? ¿Qué servicios comunitarios? Carmen, cuando tu madre murió, recibimos el dinero de su seguro de vida. Era una cantidad considerable, suficiente para comprar varias propiedades pequeñas en el barrio. María siempre quiso ayudar a familias que no tenían recursos. Entonces decidimos crear un fondo para proporcionarles vivienda digna. ¿Y nosotros? Preguntó Ricardo con la voz quebrada. ¿Nosotros somos beneficiarios de caridad? Ustedes fueron beneficiarios, les expliqué, recogiendo algunos de los documentos del suelo. El acuerdo era que vivieran aquí sin pagar renta a cambio de cuidar de mí en mi vejez y mantener la propiedad en buen estado. También se esperaba que Carmen participara en algunas actividades del fondo, como visitar ancianos solos y ayudar en la distribución de comida los domingos. Carmen se llevó las manos a la cabeza. Papá, yo nunca supe de ningún acuerdo. Nunca me dijiste nada sobre visitar ancianos o distribuir comida. Te lo dije muchas veces, Carmen. Cada domingo te preguntaba si querías acompañarme a repartir despensas en el centro comunitario. Siempre me decías que estabas ocupada, que tenías planes con Ricardo. El oficial Martínez había estado leyendo uno de los contratos. Según este documento, los beneficiarios del programa de vivienda tienen ciertas obligaciones. Una de ellas es mantener la propiedad en buen estado y no hacer modificaciones estructurales sin autorización del fondo. ¿Modificaciones estructurales? Ricardo miró hacia donde habían estado mis paredes. ¿Cómo tirar una pared? Exactamente como tirar una pared, respondió el oficial. Señor Herrera, ¿usted autorizó la demolición de esa habitación? No, oficial. De hecho, traté de detenerlos varias veces. Me dijeron que era su casa y que podían hacer lo que quisieran. Cuando protesté, me empujaron al suelo. El oficial Gutiérrez había estado examinando la caja fuerte abierta. ¿Y forzaron esta caja fuerte también? Trataron de romperla con una almádana cuando me negué a abrirla. Me amenazaron con echarme de la casa si no les daba la combinación. Ricardo comenzó a caminar de un lado a otro, jalándose el cabello. Esto no puede estar pasando. Oficial, nosotros no sabíamos nada de ningún fondo. Nosotros pensábamos que esta era la casa de Carmen,
que ella la había heredado de su padre. ¿Pensaban o les dijeron?, preguntó el oficial Martínez con severidad. Carmen se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Papá, yo realmente creía que la casa era mía. Tú nunca me explicaste bien lo del fondo. Carmen, te expliqué todo cuando firmaste el primer contrato hace 5 años. Te dije que era un programa social, que tendríamos que seguir ciertas reglas, que habría responsabilidades comunitarias. Pero tú estabas tan enamorada de Ricardo que no prestaste atención a los detalles. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Ricardo, dirigiéndose a los oficiales. Nos van a arrestar por vivir en una casa donde creíamos que teníamos derecho a vivir. El oficial Gutiérrez consultó su libreta. El problema no es que vivieran aquí, señor. El problema es la destrucción de la propiedad y las amenazas contra el señor Herrera. Según lo que vemos aquí, ustedes causaron daños considerables a una propiedad que no les pertenece. Pero nosotros no sabíamos. La ignorancia no es excusa ante la ley, lo interrumpió el oficial Martínez. Especialmente cuando hay documentos firmados que claramente establecen las reglas de ocupación. Carmen se acercó a los papeles esparcidos y comenzó a leer uno de los contratos con atención por primera vez en años. Su expresión cambió gradualmente de confusión a horror. «Dios mío», susurró. «Papá, aquí dice que nosotros íbamos a cuidarte, a respetarte como el fundador del programa, a mantenerte cómodo y digno en tu propia casa». «¿Y en cambio?», preguntó el oficial Gutiérrez. Carmen no pudo responder. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras seguía leyendo el contrato. Ricardo agarró el documento de las manos de su esposa. «Esto tiene que ser un error. Tiene que haber algún malentendido». «El malentendido», dije tranquilamente, «fue creer que podían tratarme como un estorbo en la casa que yo mismo les proporcioné. El malentendido fue pensar que podían humillarme, amenazarme y destruir mis pertenencias sin consecuencias». El oficial Martínez cerró su libreta. «Señor Herrera, ¿quiere presentar cargos por daños a la propiedad y amenazas?». Miré hacia Carmen, que lloraba silenciosamente mientras leía los papeles del fondo. Miré hacia Ricardo, que se había sentado pesadamente en lo que quedaba de mi cama, con la cabeza entre las manos. Miré hacia los trabajadores, que observaban toda la escena como si fuera una obra de teatro. «Oficial», dije finalmente, «quiero que se haga justicia. Pero también quiero que mi hija entienda que esto no se trata de venganza. Se trata de dignidad». «¿Qué significa eso exactamente, señor?». «Significa que Carmen y Ricardo han violado los términos de su contrato de beneficencia. Significa que ya no pueden seguir viviendo en esta propiedad del fondo. Pero también significa que estoy dispuesto a ayudarles a encontrar otro lugar donde vivir, si demuestran que han aprendido a tratarme con el respeto que merezco». Carmen levantó la vista de los papeles con los ojos rojos de llorar. «¿Nos vas a echar, papá?». «Yo no los voy a echar, Carmen. Las reglas del fondo los van a echar. Ustedes mismos se echaron cuando decidieron que era aceptable tratarme como un estorbo y destruir la propiedad sin permiso». Ricardo finalmente habló, y su voz sonaba completamente diferente de cómo había sonado toda la mañana. «Don Paco, yo no sabía. De verdad no sabía sobre el fondo, sobre los contratos, sobre nada. ¿Y eso justifica que me empujaras al suelo? ¿Eso justifica que me trataras como un perro callejero en mi propia casa?». Ricardo no pudo responder. El oficial Gutiérrez había estado revisando más documentos. «Señor Herrera, según estos papeles, el fondo tiene otras propiedades disponibles. ¿Hay algún lugar donde usted pueda mudarse
¿Mientras se reparan los daños a esta casa? Sí, oficial. El fondo mantiene un apartamento para emergencias exactamente como esta. Es pequeño pero cómodo, y está en un edificio donde viven otros fundadores de organizaciones benéficas. Creo que será un lugar mucho más tranquilo para un hombre de mi edad. Carmen se acercó a mí y me tomó de la mano. Papá, por favor, perdóname. Yo de verdad no entendía, no sabía. Carmen, el perdón se gana con acciones, no con palabras. Si realmente quieres mi perdón, va a tener que demostrarme que has aprendido a valorar lo que tienes y a tratar a la gente con dignidad. Los oficiales comenzaron a recoger sus cosas. Señor Herrera, necesitamos que venga con nosotros a la estación para completar el reporte. Y ustedes dos, señaló a Carmen y Ricardo, tienen 72 horas para desocupar esta propiedad. ¿72 horas? Ricardo se puso pálido. ¿A dónde vamos a ir? Eso, dije calmadamente, es algo que van a tener que resolver ustedes mismos, por primera vez en 5 años. 3 días después estaba sentado en el sofá de mi nueva casa, mirando por la ventana hacia un jardín lleno de flores que alguien más cuidaba con amor. El apartamento que el fondo me había asignado era pequeño pero luminoso, con ventanas grandes que dejaban entrar el sol de la mañana y una cocina moderna donde podía preparar mi café sin que nadie me dijera que estaba usando demasiada electricidad. La mudanza había sido extraña, casi surreal. Los oficiales Martínez y Gutiérrez habían regresado al día siguiente con una orden judicial que establecía claramente los términos del desalojo. Carmen y Ricardo tenían exactamente 72 horas para abandonar la propiedad, y cualquier bien que no pudieran llevarse sería confiscado como garantía parcial de los daños causados al inmueble. Recuerdo la expresión en el rostro de Carmen cuando comprendió que todo era real, que no era una pesadilla de la que fuera a despertar. Se había sentado en el suelo del que había sido mi dormitorio, rodeada de escombros y documentos legales, llorando como cuando era niña y se caía de la bicicleta. Pero ya no era una niña, y esta vez no corría a consolarla. Ricardo había intentado negociar hasta el último momento. Le pidió a los oficiales más tiempo. Les aseguró que podían reparar los daños ellos mismos. Llegó incluso a ofrecerles dinero que sabía que no tenía. Pero las reglas del fondo eran claras, y yo las había escrito pensando precisamente en situaciones como esa. María y yo habíamos vivido demasiadas injusticias en nuestra juventud como para crear un sistema que permitiera más abusos. ¿Te vas a quedar viendo cómo nos echan a la calle?, me había preguntado Carmen en la tarde del segundo día, cuando ya había empezado a empacar sus cosas en cajas de cartón que consiguió en el supermercado. Carmen, le había respondido sentado en el diván que había sido mi cama durante esas horas terribles. Durante 5 años me trataste como si fuera un estorbo. Durante 5 años permitiste que tu esposo me hablara como si fuera menos que nada. Durante 5 años viviste en esta casa sin preguntarte de dónde venía, quién la pagaba o qué responsabilidades tenías a cambio. Ella había bajado la cabeza sin poder negar nada de lo que le decía. Y ahora, había continuado, cuando las consecuencias de sus acciones finalmente los alcanzan, ¿esperas que yo los salve? ¿Esperas que yo sea quien resuelva los problemas que ustedes crearon? Eres mi padre, había murmurado con la voz quebrada. Exacto, soy tu padre, no tu empleado, no tu huésped no deseado, no tu carga económica. Soy tu padre, y por 5 años permitiste que me trataran como cualquier cosa menos eso. El día de la mudanza real llegó más rápido de lo que cualquiera de nosotros esperaba,
Yo me había levantado temprano, como siempre, y había preparado café en la cocina destrozada por última vez. Los trabajadores del fondo llegaron a las 8 de la mañana con un camión pequeño para ayudarme con mis pertenencias. No tenía mucho que llevar, mi ropa, algunas fotografías que había logrado rescatar de la basura, la Biblia de María y los documentos de la caja fuerte. Carmen y Ricardo todavía estaban empacando cuando llegó la camioneta del fondo. Habían conseguido un amigo con una pick-up vieja para llevarse sus cosas, pero era obvio que no iban a poder llevarse todo. El refrigerador, la lavadora, la sala completa que habían comprado el año anterior para recibir invitados, todo eso se quedaría como parte de la compensación por los daños. Papá, me había dicho Carmen, acercándose mientras yo supervisaba cómo los trabajadores cargaban mi pequeño televisor. ¿De verdad no hay manera de arreglar esto? La había mirado durante un largo momento. Esta mujer de 40 años que era mi hija, pero que se había convertido en una extraña. Carmen, durante 30 años tu madre y yo ahorramos cada peso para crear algo bueno en este mundo. Compramos estas casas para ayudar a familias como la que nosotros fuimos cuando éramos jóvenes y pobres. Y ustedes tomaron esa generosidad y la convirtieron en algo feo. No fue nuestra intención. La intención no importa cuando el daño ya está hecho, mija. Lo que importa es si están dispuestos a cambiar realmente, o si solo están arrepentidos porque ahora hay consecuencias. Ricardo había aparecido en ese momento, cargando una caja llena de sus cosas. Se veía demacrado, como si no hubiera dormido en días. Don Paco, yo sé que la regué, sé que me porté mal con usted. Pero Carmen no tiene la culpa de nada. Castígeme a mí, pero no la haga sufrir a ella. Ricardo le había dicho, sorprendido de que por primera vez en 5 años me hablara con respeto. Carmen es una mujer adulta que tomó sus propias decisiones. Durante 5 años decidió ignorar sus responsabilidades. Durante 5 años decidió permitir que usted me tratara mal. Esas fueron sus decisiones, no las suyas nada más. Pero es su hija. Precisamente porque es mi hija, es que esto me duele tanto. Porque yo la crié mejor que eso. María la crió mejor que eso. Carmen había empezado a llorar otra vez. Esas lágrimas silenciosas que me recordaban tanto a su madre cuando estaba verdaderamente triste. Papá, ¿nos vas a ayudar o no? Los voy a ayudar, había respondido, sacando un sobre de mi chaqueta, pero no de la manera que ustedes esperan. El sobre contenía la dirección y el número de teléfono de doña Esperanza, la señora del mercado que siempre me guardaba los jitomates más frescos. Su hijo tenía un pequeño negocio de limpieza y mantenimiento, y siempre necesitaba trabajadores honestos. También había puesto ahí la dirección del centro comunitario donde el fondo organizaba programas de asistencia para familias en crisis. Si realmente quieren cambiar, les había explicado, si realmente quieren ganarse mi respeto otra vez, van a tener que empezar desde abajo. Van a tener que aprender lo que significa trabajar por lo que tienen. Y van a tener que aprender lo que significa ayudar a otros en lugar de siempre esperar que otros los ayuden a ustedes. Carmen había tomado el sobre con manos temblorosas. ¿Y si hacemos eso? ¿Si trabajamos y demostramos que hemos cambiado? Entonces tal vez, con el tiempo, podamos hablar sobre la posibilidad de que vuelvan a ser parte del programa del fondo. Pero tendría que ser en una casa diferente, con reglas muy claras y con supervisión regular. ¿Supervisión? Ricardo había preguntado. Sí, supervisión, porque la confianza, una vez rota, se tiene que reconstruir poco a poco.
Los trabajadores del fondo habían terminado de cargar mis cosas y era hora de irme. Me había acercado a Carmen una última vez y por un momento había visto a la niñita que solía correr hacia mí después de la escuela, llena de historias y travesuras. «Te amo, Carmen», le había dicho, tomándole la cara con mis manos arrugadas. «Siempre te voy a amar, porque eres mi hija». Pero el amor no significa permitir que las personas que queremos cometan errores sin consecuencias. «Yo también te amo, papá», había susurrado, y por primera vez en años había sonado sincera. Ahora, sentado en mi apartamento nuevo, podía ver por la ventana un mundo completamente diferente. Vivía en el tercer piso de un edificio de 6 pisos, en un complejo residencial que el fondo había comprado y renovado específicamente para adultos mayores que habían dedicado su vida al servicio comunitario. Mis vecinos eran gente como yo, jubilados que habían creado bibliotecas populares, maestros que habían enseñado gratis a niños pobres, enfermeras que habían trabajado en clínicas gratuitas. Don Miguel, que vivía en el apartamento de al lado, había sido boxeador profesional en su juventud y después había usado su gimnasio para mantener a los jóvenes del barrio alejados de las drogas. Doña Rosa, del piso de abajo, había dirigido un comedor comunitario durante 30 años, alimentando a miles de familias sin recursos. Todos teníamos historias parecidas, vidas dedicadas a hacer el bien, vejeces tranquilas ganadas con décadas de trabajo honesto. La primera semana había sido de ajuste. Tenía que acostumbrarme a cocinar solo para mí otra vez, a tomar decisiones sobre cómo pasar mi tiempo sin que nadie me dijera que estaba estorbando. Pero también tenía que acostumbrarme a que me trataran con respeto, a que mis opiniones importaran, a que mi experiencia fuera valorada en lugar de ser vista como una molestia. Los otros residentes del edificio me habían recibido con curiosidad primero y después con respeto genuino cuando se enteraron de la historia del fondo. Don Miguel había sido el primero en invitarme a jugar dominó los viernes por la tarde, una tradición que habían mantenido durante años en la sala común del primer piso. «Así que usted es el famoso don Paco del fondo Herencia de María», me había dicho la primera vez que nos sentamos a jugar mientras barajaba las fichas con manos expertas. «Conozco como a 5 familias que viven en sus casas». «No son mis casas», le había corregido. «Son las casas del fondo. Yo solo soy el administrador». Modesto además de generoso, había comentado doña Rosa, que también se había unido al juego. Los mejores hombres siempre son así. Durante esa primera partida de dominó, había aprendido más sobre mi reputación en el barrio de lo que había sabido en años. Resultaba que la gente sí conocía el trabajo del fondo, sí sabía que había casas disponibles para familias necesitadas, sí valoraba el programa de despensas los domingos. Lo que no sabían era que yo era quien había iniciado todo eso. Durante años pensamos que el Fondo Herencia de María era operado por alguna iglesia rica o por el gobierno, me había explicado don Miguel. Nunca imaginamos que fuera un vecino como nosotros quien había empezado todo. Mi María siempre decía que las buenas acciones no necesitan publicidad, les había contado. Decía que si haces algo bueno para que te admiren, no es realmente bueno. El segundo domingo en mi nuevo hogar había decidido volver a participar en la distribución de despensas en el centro comunitario. Era algo que había dejado de hacer después de que María murió, porque Carmen y Ricardo siempre tenían planes diferentes para los domingos, y yo no quería ir solo. Pero ahora la soledad se sentía diferente. Se sentía como libertad.
El centro comunitario estaba exactamente como lo recordaba. Un edificio humilde pero limpio, con salones grandes donde cabían muchas familias, y una cocina industrial donde se preparaban las comidas para los eventos especiales. Cuando llegué esa mañana, la coordinadora del programa, una mujer joven llamada Patricia, casi se desmaya al verme. «Don Francisco, no puede ser. Todos pensábamos que había estado enfermo estos años». «No enfermo», le había explicado mientras me ponía el delantal de voluntario que no había usado en 5 años. «Solo ocupado con asuntos familiares». Patricia me había puesto al día sobre todos los cambios en el programa. Ahora atendían a casi 200 familias cada domingo. Habían añadido clases de alfabetización para adultos y habían empezado un programa de préstamos pequeños para que la gente pudiera iniciar negocios familiares. Todo financiado con el dinero que generaban las propiedades del fondo. Su esposa estaría muy orgullosa, me había dicho Patricia mientras organizábamos las despensas en filas ordenadas. El fondo ha ayudado a más de 1000 familias en estos años. 1000 familias, había repetido, sintiendo una mezcla de orgullo y melancolía. María siempre soñó con números así. Ese domingo había trabajado durante 6 horas, ayudando a cargar despensas, conversando con las familias beneficiarias, supervisando el programa de comidas calientes para los niños. Era trabajo físico, y a mi edad no era fácil, pero me sentía más útil de lo que me había sentido en años. Una de las señoras que recogía despensa, doña Concepción, me había reconocido. «¿Usted no es el señor que vivía en la casa azul de la calle Morelos?» «Sí, esa era mi casa». «¿Ya no vive ahí?» «Siempre veíamos pasar a su hija con el esposo, pero hace tiempo que no lo vemos a usted». «Me mudé», le había explicado simplemente. «A veces la vida te lleva por caminos diferentes». Doña Concepción había asentido con sabiduría. «Así es la vida, don Francisco. Lo importante es que uno encuentre paz al final del camino». La tercera semana en mi nuevo hogar había recibido una llamada inesperada. Era Carmen, y su voz sonaba diferente, más madura de alguna manera. «Papá, ¿podemos hablar?» «Claro, mija, ¿cómo están?» «Estamos aprendiendo», había admitido. «Ricardo consiguió trabajo con el hijo de doña Esperanza, como tú dijiste. Está trabajando en limpieza de oficinas. Los horarios son duros, pero el pago es honesto». «¿Y tú?» «Yo estoy ayudando en el centro comunitario que mencionaste. Al principio solo limpiaba baños y barría, pero Patricia me dijo que tal vez pueda ayudar con el programa de alfabetización si demuestro que soy confiable». «¿Y dónde están viviendo?» «En un cuarto pequeño que rentamos cerca del mercado. Es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Pero estamos juntos y estamos trabajando». Había guardado silencio por un momento, procesando lo que me estaba diciendo. «Papá, quería decirte que tienes razón. Durante todos estos años nunca entendí lo que significaba trabajar por lo que uno tiene. Nunca entendí lo que tú y mamá hicieron para crear el fondo. Pensé que las cosas simplemente aparecían, que alguien más siempre iba a resolver los problemas. ¿Y ahora? Ahora entiendo que nada es gratis, que todo lo que tenemos alguien trabajó para conseguirlo, y que si queremos respeto, tenemos que ganárnoslo». La había escuchado llorar suavemente al otro lado de la línea, y por primera vez en meses había sentido el impulso de consolarla. «Carmen, me da gusto escuchar que están trabajando. Me da gusto saber que están aprendiendo. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día podamos estar cerca otra vez? ¿Como familia?» «Carmen, nunca hemos dejado de ser familia, pero ser familia
no significa que no haya reglas, que no haya respeto, que no haya consecuencias cuando alguien hace mal. Lo entiendo, papá. Si siguen por este camino, si demuestran con acciones que han cambiado realmente, entonces sí, podemos hablar sobre el futuro. Gracias, papá. Te amo. Yo también te amo, mija. Ahora, un mes después de esa llamada, mi vida había encontrado un ritmo nuevo. Me levantaba temprano, desayunaba tranquilo mientras veía las noticias y después decidía cómo quería pasar el día. A veces iba al mercado a platicar con doña Esperanza, que siempre tenía chismes nuevos del barrio. A veces visitaba el centro comunitario para ayudar con los programas del fondo. Los viernes jugaba dominó con don Miguel y doña Rosa. Los domingos trabajaba en la distribución de despensas. Por primera vez en 5 años, nadie me decía que estaba estorbando. Nadie me empujaba cuando protestaba por algo. Nadie destruía mis pertenencias o tiraba mis recuerdos a la basura. Tenía mi propio espacio, mis propias decisiones, mi propia dignidad. La semana pasada había recibido una visita inesperada. Patricia del centro comunitario había venido con una propuesta. Don Francisco, hemos estado pensando en expandir el programa. Queremos abrir otro centro en el lado sur de la ciudad. Y necesitamos a alguien con experiencia para dirigirlo. ¿Dirigirlo? Patricia, yo tengo 73 años. Precisamente por eso lo necesitamos. Necesitamos a alguien que entienda lo que significa ayudar de verdad, no solo repartir despensas. Alguien que sepa la diferencia entre caridad y dignidad. La oferta me había sorprendido, pero también me había emocionado. Durante años me había sentido inútil, como si ya no tuviera nada que ofrecer al mundo. Pero resulta que la experiencia, la sabiduría ganada con décadas de vida, también era valiosa. ¿Cuándo necesitan una respuesta? Tómese su tiempo, don Francisco, pero esperamos que diga que sí. El barrio lo necesita. Esa noche había llamado a Carmen para contarle sobre la propuesta. Su reacción me había sorprendido. Papá, qué maravilloso. Claro que tienes que aceptar. ¿Tú crees? Ya estoy viejo para empezar proyectos nuevos. Papá, no estás viejo, estás experimentado. Hay una diferencia. Habíamos hablado durante 1 hora, y por primera vez en años había sentido que realmente estaba conversando con mi hija, no con una extraña que compartía mi sangre. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto? Le había dicho al final de la llamada. ¿Qué, papá? Que finalmente entiendo lo que María quería decir cuando hablaba de justicia. No es venganza, no es castigo. Es simplemente que cada uno reciba lo que se merece por sus acciones. ¿Y qué nos merecemos nosotros, papá? Ustedes se merecen la oportunidad de crecer, de cambiar, de ganarse un futuro mejor. Y yo me merezco vivir mis últimos años con dignidad, rodeado de gente que me respeta y me valora. Y podemos tener las dos cosas al mismo tiempo. Carmen, espero que sí. Espero que algún día podamos sentarnos juntos en mi sala nueva, tomar café y platicar como la familia que siempre debimos ser. Yo también lo espero, papá. Esta mañana, mientras tomo mi café y miro por la ventana hacia el jardín que alguien más cuida con amor, pienso en María y en todo lo que construimos juntos. Pienso en el fondo que ayuda a 1000 familias, en las casas que dan techo a gente que lo necesita, en los programas que alimentan a los niños hambrientos. Pienso también en Carmen y Ricardo, trabajando duro para ganarse una segunda oportunidad, aprendiendo finalmente lo que significa el respeto y la responsabilidad. Y pienso en mí, en este hombre de 73 años que descubrió que nunca es demasiado tarde para exigir dignidad, para defender lo que es justo,
para empezar una nueva vida. La justicia, resulta, no siempre llega rápido.